Ok. ¿Están viendo todos las diapositivas? Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor, sí se puede ver. Buenas noches. Entonces, vamos a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar. Ustedes, dentro de las generalidades, saben que esta enfermedad es infecto-contagiosa causada por el Mycobacterium tuberculoso y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas a nivel de los tejidos, principalmente en los pulmones, pero también puede afectar otros órganos extrapulmonares, como por ejemplo los ganglios linfáticos, el hueso, el corazón, el intestino. De curso crónico puede conducir a la muerte sin tratamiento. El agente etiológico es el bacilo de Koch, que es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa por parte del huésped, y este bacilo va a tener una tasa de crecimiento lento. La transmisión es a través de la vía aérea por las gotitas de flush, aerosol, y estos bacilos, cuando se anidan a nivel de los alvéolos, van a estar localizados sobre todo a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores y los segmentos anteriores de lóbulos superiores. En cuanto a la evolución de esta enfermedad, fue conocida como la Gran Plaga Blanca en el siglo XV y se expandió prácticamente por toda Europa. En el año 1882, Carlo Forlanini de Pavia, Italia, realiza por primera vez la primera técnica de colapsoterapia para el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Es por eso que a Forlanini se le conoce como padre de la colapsoterapia. Él realizó neumotórax artificial primario, que ahora vamos a revisar en qué consistía. Después, en el año 1882, también Robert Koch identifica el bacilo tuberculoso. También en el año 1912, Jacobeus de Suecia realiza por primera vez toracoscopía y realizó una neumolisis por toracoscopía. Por eso es que a Jacobeus de Suecia es considerado como el padre también de la toracoscopía, que es parte del tratamiento de colapsoterapia que también ahora vamos a revisar. Lilienthal en 1933 realiza por primera vez en Estados Unidos una neumonectomía, que es la extirpación completa de todo un pulmón, y Friedlander también en Estados Unidos en 1935 realiza por primera vez una lobectomía. Es importante remarcar que existen las técnicas quirúrgicas en la era pre-streptomicina, antes del descubrimiento de los fármacos antituberculosos, y la era post-streptomicina, que estuvo sobre todo marcada por las técnicas depuradas para cirugía pulmonar, ¿no? Gracias a la utilización de un dispositivo que usan los anestesiólogos en la parte de cirugía torácica, que es el tubo de doble lumen. El tubo de doble lumen permitió realizar en el momento de las cirugías pulmonares la ventilación unipulmonar. Esto quiere decir que mientras el paciente es operado, por ejemplo, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo es ventilado completamente, ¿no? Entonces, esto permitió realizar el tubo de doble lumen, la ventilación unipulmonar. El pulmón que iba a ser operado se quedaba prácticamente colapsado, ¿no? Desinflado, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me puedan entender. Y de esta forma, pues, el campo quirúrgico era mucho mayor, el cirujano podía meter completamente la mano en la cavidad torácica, podía disecar con mayor tranquilidad el hilio pulmonar, las estructuras vasculares, el bronquio, y obviamente redujo de forma significativa la mortalidad intraoperatoria. Bueno, se puede sospechar y probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes en la actualidad, pero la extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta 1895, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Sauerbruch debe ser considerado como el primer pionero de la cirugía torácica. Nació en 1875 y cuando tenía 4 años
su padre falleció de tuberculosis, ¿no? Después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich, famoso también conocido por la colostomía en doble cañón de escopeta, ¿no? En cuanto a la transmisión, ya lo hemos revisado, eh, se dice que a nivel alveolar van a ser fagocitados estos bacilos por los macrófagos que se encuentran a nivel de los alveolos, van a crecer entre 7 a 21 días dentro del macrófago y gracias a la respuesta inmune altísima de nuestro cuerpo, generalmente es autolimitada esta enfermedad. Quedan como granulomas a nivel del tejido pulmonar, granuloma gaseoso, que nosotros cuando hemos llevado nuestros cursos de patología general hemos visto, ¿no? El famoso granuloma gaseoso con necrosis gaseosa y células epitelioides alrededor de esa necrosis gaseosa, ¿no? El complejo de Gauss se le llama cuando hay una lesión pulmonar solitaria, es un granuloma y un ganglio calcificado. Eso se le llama el complejo de Gauss. Y recordar también que a nivel de los ganglios pueden quedar en estado latente los bacilos y puede haber una reactivación, ¿no? Cuando estos bacilos a través del drenaje linfático pueden llegar a la vena cava y nuevamente pasar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y generar una reactivación a nivel de las lesiones de los pulmones. La reactivación generalmente ocurre a nivel de los segmentos apicales posteriores porque la tensión de oxígeno es mucho más alta. ¿Okay? De los expuestos al bacilo de Koch a pacientes con tuberculosis pulmonar activa, un tercio puede hacer infección primaria, o sea, un 30%, si son 100 pacientes, 30 pueden hacer infección primaria y 3.5% pueden hacer tuberculosis en un año, no están libres todavía de hacer tuberculosis. Y otro 3.5% que ya ha tenido puede reactivarse la enfermedad. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar no multidrogo resistente? Son estas, las secuelas y las complicaciones. En cuanto a las secuelas, principalmente van a ser las bronquiectasias. A ver, un minuto, por favor, denme un minuto. Ya, a ver, vamos a continuar ahora sí. Muy bien, ahí se ve la diapositiva. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, en cuanto a las secuelas, les estaba mencionando que principalmente son las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas a nivel de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar y una excesiva producción de moco a nivel de la luz de los alveolos de los bronquios, ¿no? Entonces, estos pacientes clínicamente se van a caracterizar por presentar una broncorrea que es tos con expectoración mucopurulenta a repetición y también infecciones a repetición. Las bronquiectasias pueden ser de tipo cilíndrica, quísticas y varicosas. Y en algunos casos el paciente incluso puede presentar también hemoptisis. Cuando estas bronquiectasias se colonizan por un germen, mejor dicho, por un hongo oportunista que se encuentra en el medio ambiente, como es el Aspergillus fumigatus, puede generar los famosos aspergilomas unicetomas, cuyo síntoma principal va a ser la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis que en algunos casos puede ser masiva cuando hay una tos con sangre de aproximadamente 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o hemoptisis recurrente cuando el paciente presenta 3 o más episodios de hemoptisis en una semana. También recordar que a nivel de las pleuras, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, se va a producir una reacción inflamatoria.
y tal es la reacción inflamatoria que va a generar una fibrosis que en algunos casos va a ser bastante significativa, originando la paquipleura, ¿no? Que es el engrosamiento pleural. Tanto de la pleura visceral, que es la que recubre los pulmones, como también la pleura parietal, que recubre la cavidad torácica, ¿no? A nivel de las costillas. Entonces, en algunos casos, esta paquipleura va a ser tan significativa que el pulmón va a tener incluso dificultad para una expansión pulmonar completa, va a quedar un poco atelectasiado. Y a ese término se le puede llamar también pulmón atrapado. ¿Ok? Al igual que en los casos, por ejemplo, de empiemas pleurales, que también hemos visto este término, ¿no? El pulmón atrapado. Entonces, ¿cuál es, digamos, el tratamiento en los casos de fibrotórax, que es cuando la pleura está bastante engrosada? Es la decorticación pulmonar. Hay que quitarle toda esta cáscara, a esta coraza que recubre el pulmón del paciente para que nuevamente pueda inflarse completamente. En cuanto a las complicaciones, el paciente puede presentar fístulas broncopleurales, que es debido a la tos exigente, esta tos mucopurulenta, y también las paredes de los bronquios, los alvéolos, están bastante debilitadas, ¿no? Tanto así que ante una tos exigente prácticamente se rompen estos bronquios y empieza a haber una fuga de aire hacia la cavidad pleural, y no solamente fuga de aire, sino también empieza a ingresar moco con gérmenes gram positivos y anaerobios que colonizan a veces la vía aérea. Entonces, prácticamente esta cavidad pleural, que normalmente es una cavidad aséptica sin gérmenes, termina contaminándose, y es así como se producen los empiemas pleurales, que son de etiología mixta, porque recuerden ustedes que vamos a tener gérmenes gram positivos, anaerobios y también el mismo bacilo tuberculoso, ¿no? Entonces, los empiemas tuberculosos es otra de las complicaciones que puede ocurrir en los pacientes que han tenido secuelas de tuberculosis. Ahora, en el caso de las formaciones de abscesos a nivel del tejido pulmonar, los abscesos pulmonares por Mycobacterium tuberculoso deben ser tratados con la terapia antituberculosa, y también por la colonización de esta flora bacteriana mixta se debe tratar con antibióticos de amplio espectro para gram positivos y anaerobios por unas 4 a 6 semanas, ¿no? Después de 4 a 6 semanas de tratamiento antibiótico, terapia amplio espectro, si no ha habido resolución del absceso, en ese caso el absceso ya se trata de forma quirúrgica. Pero el manejo inicial de un absceso pulmonar, recuerden ustedes, es médico, farmacológico, con antibiótico terapia amplio espectro por 4 a 6 semanas. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo a los micetomas, que son, digamos, estas cavernas colonizadas por el hongo oportunista, el Aspergillus fumigatus. Por ejemplo, acá podemos ver un aspergiloma, un micetoma acá también, ¿no? Esta es una tomografía espiral multicorte con ventana pulmonar, donde estamos viendo el lóbulo superior derecho completamente casi destruido, con la presencia de bronquiectasias de tipo quística y cilíndricas también, y algunas de las cuales ha sido colonizada por el Aspergillus fumigatus, ¿no? Ahí se ve claramente los micetomas, ¿no? Entonces, se le pide una radiografía póster anterior al paciente, y acá vemos la presencia de radiolucencias a nivel del lóbulo superior derecho, ¿no? O sea, el pulmón acá prácticamente, este lóbulo está destruido, ¿no? Entonces, siempre cuando vean una imagen sospechosa o una imagen anormal, pidan inmediatamente una tomografía, ¿no? Para ver tejido pulmonar, siempre se solicita tomografía de tórax, tomografía espiral multicorte sin contraste. Cuando sospechan de la presencia de un nódulo, que puede ser a descartar una neoplasia o a descartar un granuloma TBC, ahí sí debemos pedir tomografía con contraste. Este es otro paciente de 66 años, fíjense, que presenta un micetoma en el lóbulo superior derecho a nivel del segmento posterior, ¿no? Este segmento posterior pegado a las vértebras, la presencia de un micetoma, ¿no? Acá hay
una bronquiectasia de tipo quística que ha sido colonizada por el Aspergillus fumigatus. Y el síntoma principal, como vuelvo a repetir, es la hemoptisis. Aquí también vemos la presencia de micetomas a nivel del lóbulo inferior de ambos lados. Este es el segmento apical del lóbulo inferior con sus bronquiectasias cilíndricas y quísticas. Y en el lado izquierdo vemos el segmento basal posterior que ha sido colonizado por el Aspergillus fumigatus, ¿no? Acá vemos el lóbulo inferior izquierdo casi completamente destruido y la presencia del micetoma en esta bronquiectasia quística, ¿no? Aquí también. Aquí se ve claramente en la radiografía de tórax a nivel del lóbulo superior izquierdo. Entonces, las bronquiectasias, como les dije, es la dilatación patológica a nivel de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar, excesiva producción de moco, y pueden ser de tipo cilíndricas como estas de aquí, son pequeñitas, de tipo quísticas, que se pueden considerar estas de acá, ¿no? Y incluso bronquiectasias varicosas que ya son gigantescas, ¿no? Nosotros dentro de la evaluación prequirúrgica debemos realizar un estudio que es la espirometría como parte del riesgo neumológico al que tiene que ser sometido todo paciente que va a ser operado de cirugía pulmonar, ya sea si se va a realizar una neumonectomía, que es la extirpación completa del pulmón, una lobectomía, una segmentectomía. El paciente tiene que ser estudiado previamente por el neumólogo a través de una prueba funcional respiratoria para saber si el paciente va a tolerar o no una neumonectomía, una lobectomía, ¿no? ¿Qué parámetro vamos a evaluar en la espirometría? El volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, este parámetro es muy importante, ya que si nosotros deseamos realizar una neumonectomía, el volumen expiratorio forzado al primer segundo debe ser mayor a 2 litros. Si nosotros queremos realizar una lobectomía, el volumen expiratorio forzado del primer segundo debe ser mayor a 1.5 litros. Y si queremos realizar una segmentectomía, el volumen expiratorio forzado del primer segundo debe ser mayor a 0.8 litros. Esos son los parámetros que debemos considerar para cirugía resectiva de pulmón. ¿Qué pasa? Acá yo creo que hay una pregunta. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene todo el pulmón derecho destruido, pero tiene una reserva funcional baja, pobre, y el BEF, por ejemplo, hay que hacer una neumonectomía, pero el BEF está en 1.4, 1.3? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Lo opero o no lo opero? El detalle es que ese paciente, si yo lo opero, lo más probable es que después de la cirugía quede oxígeno dependiente, ¿no? O sea, por ese motivo que ahí se ven los criterios de operabilidad, ¿no? Hay pacientes que son operables, hay pacientes que lamentablemente por estas restricciones ya no son operables, ya no tienen indicación quirúrgica, ¿no? Entonces, ese paciente definitivamente de neumonectomía con un volumen expiratorio forzado de 1.3 va a quedar muy probablemente con dependencia de oxígeno después de la cirugía. Incluso hay probabilidades de que quede oxígeno dependiente en reposo. Por ese motivo, cuando estos pacientes ya no son operables por esta pobre función pulmonar, queda como terapia o tratamiento paliativo un procedimiento intervencionista que lo hacen nuestros radiólogos del hospital, radiólogos intervencionistas, que es la embolización de las arterias bronquiales, ¿no? La embolización de las arterias bronquiales es el tratamiento intervencionista paliativo para aquellos pacientes que tienen bronquiectasias o micetomas que lamentablemente ya no tienen chance quirúrgica para poder evitar, digamos, el síntoma principal que los puede llevar a la muerte, como es la hemoptisis, ¿no? Cuando ocurre una hemoptisis pueden ocurrir dos cosas. El paciente puede fallecer por un shock hipovolémico, porque la hemoptisis no puede ser controlada, es incoercible. O lo otro es que esos coágulos de sangre terminen taponando la vía aérea y el paciente muera por asfixia, ¿no?
Entonces, esas son, digamos, las dos posibles complicaciones cuando ocurre una hemoptisis. Ahora, el tratamiento inicial farmacológico de la hemoptisis es a través del uso del ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, que va a permitir que el coágulo se estabilice y quede por más tiempo, evitando que el paciente prácticamente se desangre al toser, ¿no? Y también la codeína, que es un fármaco opiáceo, que va, digamos, anular el reflejo de la tos, ¿no? Porque el paciente no tenga esa tos exigente, excesiva, que puede terminar generando mayor irritación de la región bronquial, ruptura de las arterias bronquiales y mayor sangrado, ¿no? Entonces, ese es el manejo médico, farmacológico. Ahora, la terapia intervencionista, a través de la embolización de las arterias bronquiales, se hace a través del ingreso de una guía, unos catéteres a nivel de la arteria femoral común, la región inguinal, y vamos a viajar con estas guías, estos catéteres, hasta posicionarnos a nivel de la aorta torácica descendente. A nivel de la aorta torácica descendente van a nacer las arterias bronquiales y vamos a cateterizar con estas guías, estos catéteres de forma selectiva, el lóbulo que se encuentre comprometido. Una vez que cateterizamos esas arterias bronquiales que van hacia esas cavernas, esos misetomas, vamos a inyectarle una sustancia que es un biopolímero que al contacto de la sangre se va a solidificar, se va a formar como si fuera un cemento. Esto se llama histoacril. Histoacril es un biopolímero que va a sellar el flujo anterógrado de sangre a nivel de las arterias bronquiales. O sea, el flujo ya no va a haber a nivel de estas arterias bronquiales. Y por ese motivo se va a controlar la hemoptisis, ¿no? Ya no va a haber flujo anterógrado, ya va a quedar taponado, ya no va a haber sangrado. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo intervencionista de las hemoptisis en pacientes que tienen misetomas o tienen bronquiectasis y que ya no tienen chance quirúrgica, ¿no? Cada cierto tiempo hay que volver a realizar este procedimiento de embolización de arterias bronquiales. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, como les mencioné al inicio, está marcado por la era preestreptomicina a través de las técnicas de colapsoterapia y la era postestreptomicina marcada por la depuración de las cirugías resectivas de pulmón, ¿no? La colapsoterapia consistía en lo siguiente. El padre de la colapsoterapia fue Forlanini de Pavia y él realizó por primera vez la primera técnica de colapsoterapia que se llamó neumotórax artificial intrapleural. ¿En qué consistía esta técnica? Consistía en la inyección de volúmenes de aire, aproximadamente 60 a 80 mililitros de aire que eran inyectados a través de una jeringa gruesa a nivel de la región superior del tórax, ¿no? Y este aire que ingresaba iba a generar una tensión, una presión a nivel de las cavernas, sobre todo que estaban localizadas en los segmentos apicales de los pulmones, de los lóbulos superiores. Entonces, al generar esa presión, el aire que era inyectado a la cavidad pleural iba a generar una adhesión de las paredes internas de estas cavernas y de esta forma, con el transcurso de los días, una fibrosis, ¿no? Sellando prácticamente las cavernas que están localizadas en segmentos apicales de lóbulos superiores. Pero ¿qué ocurrió con el transcurso de los años? En algunos pacientes se dieron cuenta que a pesar de que se inyectaban estos volúmenes de aire, no ocurría el neumotórax, no ocurría el colapso de estas cavernas. Entonces, Jacobeus en Suecia ingresa con un dispositivo en forma de lupa tubular para poder ver qué estaba pasando dentro de la cavidad pleural. Ingresa y se da cuenta que a nivel de la región apical habían adherencias que sujetaban al pulmón, impidiendo que este pulmón descendiera o se colapsara gracias a la entrada del aire. Entonces, lo que hizo Jacobeus fue la sección de estas adherencias a través de una neumolisis intrapleural cerrada, con la visión de esta camarita, por decirlo de alguna forma, ¿no? De este tubito para poder visualizar las adherencias, ¿no? Entonces hizo la sección de esas adherencias bajo la visión
de esta estructura tubular con lupa que permitía identificar las adherencias. A eso se le llamó neumolisis intrapleural cerrada. Pero, ¿qué sucedía cuando realizaban la sección de las adherencias? Ocurría un sangrado incontrolable. Entonces, ese sangrado incontrolable eh, a veces generaba una mortalidad tremenda en estos pacientes, ¿no?, que eran sometidos a esta cirugía. ¿Por qué? Porque las adherencias están muy vascularizadas y a la sección sangran, pero tremendamente, chisguetean, parece como si fuera un sangrado arterial. Entonces, bajo visión toracoscópica, Jacobeus no podía controlar con el pecho cerrado, ¿no?, el sangrado de las adherencias. Entonces, hizo el mismo procedimiento, pero ya a cielo abierto, teniendo mayor campo, para poder hacer la hemostasia del sangrado de las adherencias, ¿no?, neumolisis intrapleural a cielo abierto. Ahora, la tercera técnica de colapsoterapia fue la frenicoparálisis. Como ustedes saben, el nervio frénico va a inervar el diafragma, que es el principal músculo inspiratorio, ¿ok? Y esta técnica de frenicoparálisis estuvo compuesta por hasta 3 técnicas. La frenisectomía, que consistía en la abulsión del nervio frénico, se arrancaba prácticamente con una pinza Kelly el nervio frénico, haciéndose el abordaje por la región cervical, ¿no?, para abordar el escaleno medio. Por delante de él se encontraba el nervio frénico. Entonces, prácticamente, una vez que se identificaba a nivel cervical el nervio frénico, se enrollaba con una pinza Kelly y se terminaba arrancando. Esto producía una parálisis completa y permanente del hemidiafragma de ese lado, ¿no? Entonces había una parálisis diafragmática y prácticamente al ascender el hemidiafragma colapsaba todas las cavernas que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores. Ahora, la frenicopresura consistió en la parálisis temporal del diafragma, ¿no? Y esto solamente se realizaba a través del pinzamiento por una presión del nervio frénico. No se arrancaba, el nervio frénico se dejaba, pero se pinzaba. Entonces, al pinzarlo, el diafragma de ese lado ascendía, ¿no? Y eso también generaba un colapso de las cavernas localizadas a nivel de los lóbulos superiores. Y también se realizó una técnica combinada de frenicoparálisis, ya sea frenisectomía o ya sea frenicopresura, con neumoperitoneo. Se inyectaba también aire en la cavidad peritoneal y esta técnica combinada era para cavernas que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales, pero de los lóbulos inferiores, ¿ok? Recuerden ustedes que a nivel de los lóbulos inferiores también tenemos segmento apical. Entonces, cuando se generaban cavernas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, se realizaba esta técnica combinada de frenicoparálisis con neumoperitoneo para colapsar las cavernas localizadas en segmentos apicales de lóbulos inferiores. No se olviden de ese detalle, ¿ok? Después, la cuarta técnica de colapsoterapia fue la toracoplastía, que consistía en la extirpación o la resección de segmentos costales posteriores, aproximadamente unos 4 a 5 centímetros de segmentos de arcos costales posteriores, para poder permitir que la pleura parietal se retrajera y aplastara las cavernas, sobre todo en la región apical, ¿no? Entonces, los segmentos de arcos costales posteriores se resecaban desde el segundo hasta el octavo o noveno arco costal posterior. El problema de la toracoplastía era que muchas veces dejaba una escoliosis marcada en los pacientes que habían sido sometidos a esta cirugía, ¿no? Y era un poco deformante, ¿no?, esta técnica. Después se realizó la técnica de colapso por presión directa. Ahí va a estar representada por la técnica de plombaje, que consistía en la colocación de material no reabsorbible en la cavidad pleural para generar un colapso por presión directa hacia estas cavernas que estaban localizadas a nivel de los lóbulos superiores de los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría con esto? Se colocaban unas esferas que se llamaban esferas de Lucita, que eran unas esferas de plástico,
y que iban a generar un colapso por presión directa de estas cavernas. Cuando estas esferas migraban hacia la región mediastinal, a veces podían ocasionar complicaciones como por ejemplo fístulas aortopleurales o fístulas aortoesofágicas, y cuando migraban hacia la pared donde estaban las costillas originaban un dolor intenso, incoercible, que muchos pacientes no toleraban. Entonces aquí vamos a revisar, por ejemplo, acá cómo se usaba también la neumolisis extrapleural usando el pedículo del músculo pectoral mayor. Fíjense, el músculo pectoral mayor se colocaba detrás de las costillas y de esa forma la pleura parietal era liberada para que genere un colapso directo de las cavernas localizadas a nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores. Aquí fíjense cómo se realizaba también la neumolisis extrapleural. Se colocaba en este caso grasa del cuerpo del paciente, ya sea grasa de las nalgas o del abdomen, o incluso hasta lipomas, tumoraciones grasas de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y era localizado, como ustedes ven, en el espacio creado a nivel de la cavidad pleural, a nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores. Y al ser colocado ahí, lo que ocasionaba esto era lo que ustedes ven aquí en esta foto: un colapso de las paredes de las cavernas, un aplastamiento. Esto con el transcurso de los días iba a generar una fibrosis y el sellado de estas cavernas localizadas en los lóbulos superiores. En este caso estamos viendo la técnica de frenisectomía. Como yo les dije, se realizaba el abordaje a nivel cervical, a nivel escaleno medio, por delante de él se evidenciaba la presencia del nervio frénico, se enrollaba con una pinza Kelly y prácticamente se arrancaba, ¿no? Eso generaba una parálisis permanente del diafragma de ese mismo lado, ¿no? En este caso del lado derecho. ¿Cuáles eran las indicaciones de toracoplastía? Cavernas a nivel del lóbulo superior, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con cavernas en zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial había sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio post cirugía de resección. Entre las técnicas que podemos ver más conocidas de toracoplastía tenemos a la técnica de toracoplastía por Allobauer Friedrich, que como ustedes pueden ver en la foto era una técnica a través de una toracotomía en forma de U, fíjense. Acá se seccionaban músculos de la región dorsal del tórax, como por ejemplo el músculo trapecio, los músculos paravertebrales, ¿no? El músculo dorsal ancho, y hacia la región lateral los músculos serratos, el músculo pectoral mayor, el pectoral menor. Prácticamente era una cirugía bastante cruenta porque la incisión era bastante grande y los músculos que eran seccionados eran varios grupos musculares, ¿no? Como pueden ver ustedes, se iba realizando la resección de los segmentos costales posteriores. Fíjense cómo se resecaban segmentos de arcos costales posteriores unos 4 o 5 centímetros para liberar a la pleura parietal y se terminaba retrayendo a nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores. Esa es la técnica de Brauer-Friedrich, toracoplastía en forma de U. Y esta es la toracoplastía de Will-Sauer-Bruch, que era una toracoplastía paravertebral. Esta era la incisión paravertebral, o sea, paralela a la columna, fíjense. Y la misma técnica, ¿no? Se llegaba hasta los arcos costales posteriores y se resecaba desde el segundo hasta el octavo arco costal posterior, ¿no? Ahí ven cómo se resecaban los segmentos de arcos costales y después se volvían a anudar las costillas con nudos de alambre, ¿no? El problema de la toracoplastía era que era una cirugía deformativa, ¿no? Deformante, ¿no? Fíjense cómo generaba una escoliosis marcada a nivel de la columna y prácticamente el paciente terminaba deforme, ¿no? Es un problema de la toracoplastía, ¿no? Fíjense, una escoliosis bastante marcada acá en una neumonectomía izquierda, lo propio aquí en una neumonectomía derecha, una escoliosis bastante marcada. El colapso por presión directa, plombaje, era un espacio creado quirúrgicamente con relleno no absorbible, ya sea parafina y balón alcohol, polivinil-lucita, polimetacrilato. Y esto se usaba principalmente para lesiones
localizadas a nivel de lóbulos superiores con cavernas centrales en pacientes en mal estado general que no iban a, digamos, a ser sometidos por el gran riesgo de mortalidad intraoperatoria a cirugía. Las lesiones en ambos lóbulos superiores bilateralmente o asociadas a otro procedimiento colapsoterápico y pacientes con capacidad respiratoria reducida. Entonces, estas son las imágenes de cómo se colocaban estas esferas de lucita a nivel del lóbulo superior, en este caso del lado derecho, para generar un colapso por presión directa de estas cavernas a nivel apical, ¿no? Acá vemos en esta tomografía también cómo se colocaban estas esferas de lucita y generan un aplastamiento a nivel del tejido pulmonar, en este caso el lóbulo superior derecho, ¿no? Acá tal como se ve aquí también en esta radiografía de tórax. Estas son las esferas de lucita y aquí están aplastando parte del pulmón derecho también. Ahí también se ve un corte coronal, como están las esferas de lucita. En algunos casos, como les mencioné, se podían complicar, a veces podían erosionar el esófago, o podían también dañar la adventicia y la capa muscular de la aorta, generando fístulas aortopleurales o esófago-pleurales también, ¿no? Y cuando iban hacia la pared torácica, un dolor intratable, incoercible, ¿no? Aquí se está rellenando también con esferas de plástico por detrás de las costillas, ¿no? ¿Y cuáles? Antes de pasar esto, vamos a ya. ¿Y cuáles eran las técnicas de resección pulmonar? Eran las lobectomías, las neumonectomías y las segmentectomías. ¿Cuáles eran los principios de las técnicas quirúrgicas de resección pulmonar? Primero, remover el tejido enfermo. Segundo, mantener la función pulmonar, lo que les dije, que el paciente no quedara oxígeno dependiente después de una cirugía. La idea de la cirugía no es empeorar la calidad de vida, sino mejorarla. Si vamos a empeorar la calidad de vida del paciente, es mejor no operarlo. Y tercero, que el paciente no tenga tuberculosis activa, ¿no? Esa era la condición, pero en la actualidad pues existen salas de operaciones acondicionadas para operar pacientes también con tuberculosis activa, multidrogoresistentes, extremadamente drogoresistentes. Por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue tiene salas acondicionadas también para operar pacientes con tuberculosis activa. Entonces, ¿cuáles eran las complicaciones de la toracoplastía? Eran complicaciones accidentales en el acto operatorio, ¿no? Perforación de la pleura, lesiones vasculares, lesiones nerviosas y shock operatorio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unas adherencias a nivel de la pleura visceral y la pleura parietal. Vean que están bastante vascularizadas. Pareciera fácil, sencillo cortar estas adherencias. Este es el pulmón y esta es la pleura parietal con las costillas, ¿no? Pareciera que esto fuera fácil de seccionar, pero en el campo operatorio, si ustedes cortan esto, inmediatamente va a sangrar como si fuera arteria. Entonces siempre hay que tener el cauterio a la mano para poder electrofulgurar estas adherencias, coagularlas y cauterizarlas, ¿no? Para que no sangren sobre todo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene un fibrotórax. Hay incluso empiema pleural, pero también hay pulmón atrapado. Acá se ve la pleura visceral engrosada, la pleura parietal también está engrosada y hay lóculos. El paciente ha hecho un empiema pleural también. Entonces, acá, ¿qué se hace? En los casos de fibrotórax, se aspira en este caso el contenido purulento de la cavidad pleural y después se va a decorticar la pleura visceral, que es la que está atrapando el pulmón. Toda esa cáscara gruesa se va a retirar para que el pulmón pueda nuevamente expandir, inflarse completamente como debe ser, ¿no? En algunos casos, cuando el empiema tuberculoso es crónico, el paciente tiene fístula broncopleural, el paciente tiene que ser sometido a la creación de una ventana pleural, que es una
fístula pleurocutánea, ¿no? De la cavidad pleural hacia la piel. Entonces, esta fístula va a permitir una limpieza diaria adecuada de esta cavidad pleural que está infectada. Y bueno, con el transcurso de los meses, cuando hay un adecuado soporte nutricional, esta ventana llega a cerrarse completamente, ¿no? Y obviamente también con el tratamiento antituberculoso. Entonces, la tuberculosis multidrogresistente, ustedes ya la conocen, es cuando hay resistencia a la isoniazida y rifampicina. La cura con el tratamiento médico solo es menor al 50%, pero la cura de tratamiento médico con la cirugía, en el caso de lesiones secuelares pulmonares, da una cura de más del 90%. ¿Por qué? Porque cuando existen estas lesiones seculares, estas cavernas, estas bronquiectasias, queda ahí también alojado el bacilo que puede reactivarse en cualquier momento. Por eso que es mejor resecar esas lesiones seculares. En el caso de la tuberculosis extremadamente drogoresistente, ustedes saben que hay resistencia a isoniazida, rifampicina y también a todos los tipos de fluorquinolonas, ya por lo menos uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea como capreomicina, kanamicina y amikacina. ¿Cuál es el rol de la cirugía en pacientes con tuberculosis multidrogresistente que han dejado secuelas? La resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso tiene una tasa de cura mayor al 85% en tuberculosis multidrogresistente. ¿Cuáles son los principios? Primero, que el paciente tenga lesiones localizadas. Segundo, que el tratamiento preoperatorio con fármacos antituberculosos sea de 3 a 6 meses, ¿no? Antes de que el paciente sea operado. Idealmente las vaciloscopías deben ser negativas, los cultivos negativos es lo ideal, ¿no? Pero como les dije, también se operan en la actualidad pacientes con tuberculosis activa, ¿no? En salas obviamente bien acondicionadas, ¿no? Y el tratamiento postoperatorio después de la cirugía debe ser mayor a 1 año. O sea, el paciente es operado de una cirugía resectiva pulmonar, pero después de la cirugía debe continuar con su tratamiento antituberculoso después hasta un poquito más de 1 año, ¿no? Estamos hablando, ojo, de pacientes con TBC multidrogresistente, ¿ok? Lo otro es preservar la función pulmonar, no operar por operar. Hay que ver que el paciente tenga una adecuada reserva funcional pulmonar. Si cumple con los criterios que hemos establecido, que hemos conversado esta noche, el paciente es operable. Si no cumple, tiene una pobre reserva funcional pulmonar, el paciente no debería operarse. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Disminuir la carga basilar que queda alojada a nivel de las lesiones cavitarias para evitar sobre todo las recaídas. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de cirugía de tuberculosis? El sangrado, por la presencia de las adherencias que están muy vascularizadas y tienen un sangrado a veces incoercible. La infección, producto de la colonización por estos gérmenes de gram positivos anaerobios y el mismo bacilo tuberculoso, sobre todo en pacientes que han tenido complicaciones secuelares como una fístula broncopleural, el empiema, que también puede ocurrir en las fístulas broncopleurales, la fístula broncopleural por estos bronquios debilitados, a veces pacientes también que no tienen un adecuado aporte proteico, terminan haciendo fístulas broncopleurales, ¿no? Comunicación de la vía aérea a la cavidad pleural, que es una cavidad aséptica, limpia, y termina siendo colonizada por gérmenes de la vía aérea y también el neumotórax. Los pacientes hacen hidroneumotórax. Y la muerte, obviamente, que finalmente puede llevar cualquiera de estas complicaciones, ¿no? Muy bien, alumnos y alumnas. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, yo les agradezco a ustedes por la atención esta noche y ya nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.
¿Sí? Tengo una pregunta. Sobre el colapso por presión directa, también era lo que mencionó de los lipomas que se ponían en la sección apical. Sí, en realidad en el caso de los lipomas también se pueden colocar, pero no es por presión directa, es extrapleural. O sea, esa grasa que se retiraba del abdomen y se retiraba también de las nalgas, o si es que había alguna tumoración de grasa, era por detrás de las costillas, pero extrapleural. El colapso por presión directa se hacía con polivinilo, se hacía con esferas de lucita, principalmente con las esferas de lucita, ¿no? Pero con grasa directa no, porque eso terminaba generando una infección en la cavidad pleural, ¿no? Por eso esa grasita más bien se colocaba de forma extrapleural. Gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, alumnas y alumnos, les agradezco por su atención esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor.